crónica, tampoco multifactorial. Ahora, si yo tengo en cuenta el tiempo en que se manifiesta esta diarrea, ¿cómo puedo clasificar a la diarrea? En aguda y crónica. Muy bien. ¿Cuándo yo digo que una diarrea es crónica? Cuando Cuando la pasa duración es mayor a 4 semanas. cuando Muy pasa las bien. 4. Perfecto. Si nosotros habíamos dicho que el enfermo celíaco, porque acá la consigna pregunta, ¿no? En el problema se describe que algunos pacientes presentan diarrea, son todos celíacos, entonces básicamente vamos a clasificar la diarrea del enfermo celíaco, ¿no? O sea, ya dijimos que es secretora, de acuerdo al tiempo de duración, ¿qué vamos a decir? Que es crónica. Crónica. Muy bien, Crónica. chicos. Crónica. Y si yo tengo que tener en cuenta, de acuerdo al lugar donde se encuentra la afección o la alteración, ¿qué dirían ustedes? Derecha. Muy El bien, colon derecho. derecha. Perfecto. Porque todo lo que vendría a ser, por ejemplo, duodeno, ¿sí? Yeyuno, que es la parte más afectada en el enfermo celíaco, está en la parte derecha, ¿sí? Entonces, bueno, muy bien. Ahora, ya dijimos, nada, falta si va a ser orgánica o funcional. ¿Qué opinan ustedes? Orgánica. Orgánica. Muy bien, porque existe una enfermedad autoinmune que ustedes ya saben que provoca una respuesta inflamatoria y lesión directa de la mucosa intestinal y por lo tanto eso es orgánico. Recuerden, lo sacamos de la enfermedad celíaca, ¿no? Esto que les voy a decir lo sacamos de la enfermedad celíaca. Normalmente las diarreas que son orgánicas no responden a la dietoterapia, ¿sí? Todo esto que ustedes conocen de dar una dieta astringente, libre de fibras solubles e insolubles, con temperaturas tibias, ya van a ver la dietoterapia de la dieta astringente, ¿sí? Donde tenemos que utilizar algunos alimentos que son realmente astringentes como el té, el arroz, la zanahoria, evitar, bueno, el membrillo, evitar algunos alimentos obviamente como los cítricos, la fruta, las verduras en general, las fibras de las legumbres, todo cocido, bueno, una buena ingesta de agua, etcétera, 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 que se da en la dieta astringente. Todo eso normalmente permite resolver diarreas que son funcionales, pero no tanto las orgánicas. Por eso, no sé si el doctor les mencionó algo sobre eso en la teoría, Creo que no, profe. ¿no? Bueno, eso se los comparto yo desde la nutrición. Ahora, como en este caso la diarrea es orgánica, es distinto porque yo la dietoterapia que le doy no es una dieta astringente. ¿Se dan cuenta, chicos? Es una dieta libre de TAC, ¿sí? Por eso en este caso la dietoterapia sí permite la resolución del problema, es decir, de la diarrea de esta persona. Porque si yo elimino el TAC, elimino la gliadina. Y si elimino la gliadina, elimino su paso y unión con la transglutaminasa, y por lo tanto la presentación de esa gliadina como antígeno ante los linfocitos T, y por lo tanto la liberación de anticuerpos antiendomicio, antitransglutaminasa, entonces yo directamente libero a mi cuerpo de el patógeno que me provoca la lesión. ¿Sí? Entonces, en este caso la dietoterapia obviamente que soluciona el problema porque estamos hablando de una enfermedad autoinmune que tiene como antígeno a una sustancia que es exógena. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces, si yo a ustedes en un final les pregunto cómo es la diarrea en el paciente con enfermedad celíaca, ustedes tienen que decir crónica, derecha, secretora y orgánica. ¿Sí? Muy bien. El mecanismo fisiopatológico que ustedes tienen que explicar en este punto, que les piden el último tilde, es el de la diarrea secretora. ¿Por qué? Porque hay una reducción de la superficie de absorción, habíamos dicho. ¿Sí?
¿Bien? Bueno, ahora vamos con B5, que es el síndrome de mala absorción propiamente dicho. Dice, ¿qué elementos del problema, signos y síntomas específicamente, son parte de un cuadro mal absortivo? ¿Qué opinan ustedes? Profe, ¿y puede ser que tiene anemia? Porque tiene anemia. Muy bien, Edith. La anemia es un signo de mala absorción. ¿De mala absorción de qué nutriente? De hierro. Muy bien, cuando la anemia es ferropénica. Si la anemia hubiera sido megaloblástica, yo claramente voy a tener mala absorción de qué nutriente. B12. Bien, de vitamina B12, ¿sí? En la anemia perniciosa, recuerden que nosotros veíamos, es un ejemplo de mala absorción por fallo en la luz, y es justo el ejemplo que veíamos la clase pasada cuando veíamos la gastritis atrófica autoinmune, ¿se acuerdan como causa de gastritis crónica? Que cursaba con reducción de las células parietales de la mucosa gástrica y por lo tanto no había liberación de factor intrínseco y por lo tanto no había absorción de vitamina B12 en el ilio y eso terminaba provocando una anemia perniciosa. ¿Sí? Eso produce un signo de mala absorción de vitamina B12 que es la anemia perniciosa. Y si ustedes atan cabos y relacionan, justamente el fallo ahí está en la luz. Porque ustedes saben por la teoría que escucharon del doctor, que la mala absorción se puede dar por fallos en la luz, por fallos en la mucosa, ¿sí? Es decir, en la mucosa de la pared del tracto gastrointestinal, o por fallos en el transporte de esos nutrientes, ¿sí o no? Entonces, un fallo en la luz sería alguna situación que me está provocando la falta de los elementos necesarios para digerir a esos elementos justamente y permitir la absorción, ¿sí? Si yo no tengo células parietales de manera adecuada, no puedo tener factor intrínseco de manera adecuada y por lo tanto no absorbo normalmente la vitamina B12. Entonces, ahí tengo un signo de mala absorción que es la anemia perniciosa, ¿sí? Por falta de absorción de vitamina B12 por un fallo que se lleva a cabo en la luz. ¿Se da cuenta? ¿Se dan cuenta, chicos? Sí, profe. Es un Sí, fallo en la luz porque no tengo factor intrínseco. ¿Sí o no? Ahí en la teoría, por ejemplo, el doctor les ponía más específicamente el ejemplo, no solo la anemia perniciosa, sino también las cirugías gástricas. Ustedes van a ver en su trayecto como nutricionistas muchos pacientes que van a tener bypass gástricos. O que no se hicieron un bypass gástrico para bajar de peso, pero por ahí tenían un tumor en el estómago y tuvieron que llevar a cabo la resección de una parte importante del estómago y eso les provoca una anemia perniciosa. Obviamente que a largo plazo estos pacientes se solucionan porque toman esta vitamina B12, digamos, toman, no sé si es que toman el factor intrínseco o cómo hacen. No, creo que se inyectan la vitamina B12, ¿sí? Para formar adecuadamente los glóbulos rojos y no tener este tipo de anemia. Pero ustedes van a ver ahí un síndrome de mala absorción por fallo en la luz. Ahora, fíjense, en este caso, si la anemia es ferropénica, ¿sí? En este caso yo tengo una mala absorción de hierro, y el fallo, ¿dónde se encuentra? ¿En la luz, en la mucosa o en el transporte? ¿en la mucosa? En la mucosa. Muy bien, Clara o Solana, no sé cómo te dicen, pero el fallo en este caso está en la mucosa, porque yo tengo atrofia de vellosidades, tengo reducción de la superficie de absorción y por lo tanto una disminución de la absorción de un nutriente, pero no porque me falta un factor en la luz o porque me falta una enzima para digerirlo y luego absorberlo, o porque no me falta nada de eso, tengo todo eso. Lo que no tengo son vellosidades intestinales. Por eso no lo absorbo. Por eso yo digo que en este caso, Carlos, por ejemplo, que tiene anemia, ¿sí? O el resto de su familia que cursa con diarrea, ¿sí?
tiene un síndrome de mala absorción. En realidad, Carlos no, porque él es subclínico y solamente tiene mala absorción de micronutrientes. En cambio, el resto de su familia, que además de tener alteración de laboratorio, alteración en el crecimiento normal de la nena de Silvia y Carlos, alteraciones en la menstruación de Silvia, eso es un conjunto de signos y síntomas. ¿Se dan cuenta? No solo anemia, que es uno, ¿no? El conjunto de signos y síntomas de un síndrome de mala absorción se refiere a un cuadro de una persona que tiene anemia, osteoporosis, pérdida de peso, alteraciones en los periodos menstruales, alteraciones en la línea de crecimiento normal cuando estamos hablando de niños, erosión del esmalte dental, ¿sí? Eso es un conjunto de signos y síntomas. ¿Por qué? Por un proceso mal absortivo crónico, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir que Carlos tiene un síndrome de mala absorción, pero sí puedo decir que el resto de su familia que cursa con diarrea, la nenita que está creciendo mal, la mujer que no tiene normalidad en sus periodos menstruales, que además perdió peso, etcétera, 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 tienen un síndrome de mala absorción. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Sí? Sí, profe, pero ahí en el caso de Carlos, los estudios dicen que tienen hiperplasia de la cripta ¿Y eso qué y atrofia moderada de significaría? la vellosidad. Bien. Y vos misma estás Que hay diciendo, problema, ¿cómo? que hay problemas de absorción, creo, de los nutrientes, de los Claro, micronutrientes. pero no estamos diciendo que pueda haber alguna alteración en la absorción o no. De hecho, Carlos tiene problemas para absorber el hierro y por eso tiene anemia ferropénica, ¿no? Estamos diciendo cuando ese problema de absorción es lo suficientemente importante como para provocar un síndrome de mala absorción. Ah, bien, bien, profe. ¿Entendés? No, me parece hermoso que lo digas porque es justamente lo que marca la diferencia. ¿Sí? Ustedes van a ver en el libro que el grado de atrofia puede ser muy leve, moderada o grave. ¿Sí? Cuando yo tengo una atrofia moderada, ¿sí? Como en el caso de Carlos, no tengo al menos un síndrome de mala absorción. ¿Sí? Es decir, pérdida de peso, en el caso de él podría haber tenido, no sé, alguna otra manifestación como caída del pelo, no sé, alguna otra manifestación como sangrado de encías, podría haber tenido otra manifestación como osteoporosis, podría haber tenido otra manifestación como diarrea, ¿sí? Ahora, él no tiene nada de eso, ¿sí? Porque tiene una atrofia moderada de las vellosidades, que si bien le está provocando una mala absorción de micronutrientes, que ya se ve impactado en su laboratorio mostrando esta anemia microcítica, hipocrómica, por eso nos damos cuenta que es ferropénica, ¿sí? Pero no tiene ninguna otra manifestación de un síndrome de mala absorción. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ahora, Silvia no sigue regularmente la dieta, te lo está diciendo el caso clínico, entonces ¿cómo uno infiere que pueden estar estas vellosidades? Gravemente atrofiadas, ¿sí? Y Silvia, que no sigue adecuadamente la dieta, que se expone constantemente a la gliadina y provoca la respuesta inflamatoria y la adaptación celular, en este caso la atrofia de las vellosidades, tiene un síndrome de mala absorción, porque en ella no solo vemos la diarrea, sino que también vemos la pérdida de peso y también vemos la alteración, digamos, de su periodo menstrual. ¿Y algo más? Porque creo que algo más se veía en ella. Además de todo eso, ya les digo. Tiene Es re hipotiroidismo. largo. Tiene tiroiditis.
Hipotiroidismo pero tiene, esa creo. era otra enfermedad concomitante, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia, chicos, entre el hecho de que una persona esté absorbiendo mal un nutriente porque tiene un grado moderado de atrofia a una persona que tiene un síndrome de mala absorción? ¿Sí, chicos? ¿Entienden esa Sí, diferencia? profe, yo le entiendo Bien, así. bien, porque acá la consigna misma le está diciendo cuáles son los signos y síntomas que son parte de un cuadro mal absortivo. Obviamente que todos estos síntomas hablan de mala absorción, pero cuando yo hablo de un síndrome de mala absorción, no cuando no absorbo bien un nutriente que me provoca la anemia ferropénica. El síndrome de mala absorción es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, Carlos, Silvia, la hija de Carlos y Silvia y la mamá probablemente pueden tener mala absorción de nutrientes, pero ¿quién de ellos tiene un síndrome de mala absorción? Serán los pacientes que tienen más de un signo y un síntoma compatible con mala absorción de nutrientes. ¿Sí? Que no puede ser una sola enfermedad, anemia ferropénica, tiene que ser mucho más que eso. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Elabore, dice, un listado de síntomas y signos que podrían estar presentes más allá de los enunciados previamente. Bueno, para eso tendrían que ir a la teoría. En la teoría, cuando ustedes veían todo el tema de mala absorción, ¿no? Antes de ver enfermedad celíaca, acá el doctor se lo definió como justamente lo que les estoy diciendo, un conjunto de síntomas y signos secundarios a un trastorno de la absorción de nutrientes. Chicos, quiero que quede claro esto. No quiere decir que una persona pueda tener mala absorción de nutrientes, pero si solo si solo absorbe mal un nutriente, como por ejemplo el hierro, y eso le provoca anemia ferropénica, esta persona no tiene un síndrome de mala absorción, tiene mala absorción de hierro, ¿sí? Ahora, si una persona, por ejemplo celíaca o por cualquier otra causa, no absorbe adecuadamente el hierro, el calcio, los hidratos de carbono y las grasas, esta persona va a tener anemia ferropénica, osteoporosis, esteatorrea y pérdida de peso. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa persona va a tener un síndrome de mala absorción. Está claro, ¿no? Porque ahí se los di con el ejemplo. No sé, ¿a alguno le quedó duda de lo que quiero decir? El doctor Mimo se lo definió como un conjunto de signos y síntomas, secundario a un trastorno de la absorción de nutrientes, y ahí les menciona todos los nutrientes en una tablita, y al costado les dice qué enfermedad o manifestación van a tener. Y también les da cuáles son las causas que producen síndrome de mala absorción, ¿sí? Cuando el fallo es luminal, cuando el fallo está en la mucosa, cuando el fallo está en el transporte de esos nutrientes, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora veamos la que sigue. ¿Qué tipo de mala absorción se observa en el problema? Bueno, ahí no te está hablando de síndrome de mala absorción. ¿Qué tipo de mala absorción te está diciendo? Se observa en el problema. Mala absorción de hierro, mala absorción de hidrato de carbono, proteínas y grasa, porque si no, no habría pérdida de peso, ¿sí? Para eso tienen que ver la teoría, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, mala absorción de grasa, puedo tener pérdida de peso. El mismo cuadrito del doctor se los está mostrando, ¿sí? Si yo tengo mala absorción de vitamina D y calcio, puedo tener osteomalacia, puedo tener osteopenia, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que poner en este punto. ¿Qué tipo de mala absorción se observa? Se observa mala absorción de grasa, se observa mala absorción de hierro, y tienen que poner en qué caso encuentro cada una, ¿sí? Ahora, muy bien. Dice, señale las características principales de cada tipo de mala absorción y enumere 3 o 4 ejemplos de cada uno. Bueno,
Ahí nada más tienen que poner mala absorción, digamos, con fallo luminal y poner 3 causas, ¿sí? Mala absorción con fallo en la mucosa, 2 o 3 causas, y mala absorción, digamos, con fallo en el transporte, 2 o 3 causas. Esa es una pregunta bastante teórica. Características principales de cada tipo de mala absorción, o no sé a qué se querrá referir con esta pregunta. En la B5. No, chicos, acá en la B5 esa consigna no la hagan. Ustedes simplemente tienen que poner como importante, o sea, los tipos de mala absorción que ustedes observan, ¿sí? Si ustedes ven que hay pérdida de peso, ustedes ya saben que hay mala absorción de grasas. Si ustedes ven que hay anemia ferropénica, ya saben que hay mala absorción de hierro, ¿sí? Así que hasta ahí nomás quedan con ese punto. Vamos con el punto B6, enfermedad celíaca. Cada paciente descrito corresponde a diferentes formas de presentación clínica de la enfermedad celíaca. Y esto es pregunta de parcial, pregunta de final, muchas veces preguntamos y bueno, los chicos como que se terminan quedando ahí porque no saben explicar cuáles son las formas de presentación clínica que puede tener un enfermo celíaco, ¿sí? La presentación clásica de la enfermedad celíaca es cuando un paciente presenta todos los signos y síntomas que podrían ser digestivos, ¿sí? Cada vez que come gluten, básicamente, chicos, va a tener episodios de diarrea. Ese es el síntoma clásico, típico de una enfermedad celíaca, obviamente con forma de presentación clásica, ¿sí? Entonces, si tiene diarrea porque tiene un síndrome de mala absorción, sí va a tener todos los signos gastrointestinales atribuibles a enfermedad celíaca, ¿sí? Ese es clásico. Pero después tenemos un paciente que es subclínico, es decir, que no tiene manifestaciones clínicas de la enfermedad, pero cuando le sacan sangre y evalúan su laboratorio, se dan cuenta que hay mala absorción de micronutrientes, como por ejemplo la anemia ferropénica. Entonces, este paciente es un paciente celíaco, pero su forma de presentación no es clásica, con diarrea, alteraciones en el laboratorio, un montón de signos compatibles de mala absorción. No, él tiene una forma subclínica, porque no tiene, justamente, es subclínica, por debajo de la detección clínica. No tiene una mala absorción franca y por lo tanto no tiene síntomas digestivos en el sentido de la diarrea, pero sí tiene algunas alteraciones de laboratorio, como por ejemplo el recuento de glóbulos rojos. ¿Se dan cuenta, chicos? Esto es una persona subclínica. Después tenemos otros tipos de presentación que son las que menos nos importan en realidad, que es la refractaria, que es típico de personas que hacen la dieta libre de gluten y sin embargo presentan mala absorción y atrofia de las vellosidades, ¿sí? Otras personas que se denominan celíacos potenciales, que en realidad sí tienen la predisposición genética, pero ellos no desarrollan la enfermedad, son, digamos, son potenciales, es decir, ellos comen gluten y no tienen ninguna respuesta inmunológica a ese gluten que ingresa a su cuerpo, ¿sí? Por eso es potencial. Por lo tanto, ese paciente tiene una mucosa intestinal completamente normal, pero la serología es positiva, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ahora, esas son las formas de presentación clínica más frecuentes que nosotros les pedimos, pero la que más van a ver ustedes en el consultorio, porque es la más frecuente, la forma de presentación más frecuente, es la subclínica. ¿Sí? Porque a veces todos piensan que es la clásica y no es así. Entonces hay que estar atento cuando un paciente de ustedes está
anémico, cuando un paciente de ustedes perdió peso en el último tiempo, cuando un paciente, bueno, en realidad la pérdida de peso es un signo de mala absorción, así que no sería subclínico, pero un paciente que no tiene síntomas compatibles con la enfermedad celíaca, pero sin embargo está anémico, ¿sí? Hay que averiguar si tiene un papá, una mamá, un tío,